personas depresivas, personas con grandes sufrimientos, personas que no veían solución en su vida. El demonio ahuyentado. Las brujas no tenían fuerza en sus maleficios contra los monasterios. Posesiones diabólicas de años incurables, expulsado a los demonios en pocos segundos. Poder contra los espíritus malignos. Poder contra las acechanzas del enemigo. Poder contra el maligno que nos rodea. ¿Cuál es este poder? Acompáñenos en este podcast, donde te contaremos los poderes inéditos de la medalla de San Benito. Estimados amigos, salve María. Hoy, para el podcast, tenemos la presencia del hermano Esteban con nosotros y le contaremos una historia que puede ser que ya la haya escuchado alguna vez, alguna que otra vez, así, pero como te la vamos a contar hoy, seguramente que no la habrás escuchado. Y alguna vez te puede haber preguntado, ¿qué hago para expulsar las tentaciones? ¿Qué hago para quitarme las tentaciones? ¿Qué hago para expulsar el demonio, para expulsar el maligno, para expulsar todo lo que me molesta, todo? Pues eso te lo vamos a contar hoy. Acompáñenos hasta el final y vamos a rezar ahora para el comienzo un Ave María y daremos inicio a nuestro podcast. Hermano Esteban, salve Salve María, María, no espero que se Ignacio. encuentre bien. Muchas gracias por la invitación. Entonces, si le parece, rezamos el Ave María y entramos en nuestro tema, que no os lo perdáis, quedaos hasta el final porque os va a impresionar. El hermano Esteban preparó unas cosas impresionantes de poner los pelos de punta, como se dice en español, los pelos de gallina. Entonces, comencemos. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, comencemos por dar una pequeña introducción de nuestro tema. Lo que trataremos hoy es un poder exorcístico que no es de un padre, un sacerdote, como nosotros estamos acostumbrados pues, a escuchar en algún que otro podcast, o hasta varios ya escucharon al padre Amort, ¿no? Que expulsaba a los demonios, exorcista del Vaticano, etcétera. Y sabemos que en todas las diócesis hay por lo menos algún que otro exorcista, pero no es sobre ese aspecto que le vamos a contar en nuestra historia. Es un poder exorcístico de una persona que ya no está más entre nosotros, ya está en el cielo, es santo, pero que nos dejó una cosa que vale como ella, como la persona misma, un poder exorcístico. Entonces, hermano Esteban. Salve María, hermano Ignacio. Pues nada, hablaremos principalmente y sobre todo de el gran San Benito, este patriarca de Europa, fundador, por decirlo así, de la civilización cristiana occidental, Patrono de Europa. patrono de Europa, eh, la evangelización de la mayoría, casi la totalidad de los pueblos occidentales se debe a los hijos de San Benito, y es un santo que su presencia tenía un poder contra el maligno eficaz. Dios le cargó a él un poder eficaz exorcístico contra el demonio, lo que la iglesia llama de carismas. Él tenía un carisma exorcístico, que él nunca fue sacerdote, pero le venía, estaba leyendo un texto del profesor Piño Correa de Oliveira hablando un poco sobre San Benito, y él comentaba que en los momentos de grande turbación, de grandes aflicciones, de caos, de perturbaciones, de problemas de la sociedad, no bastan simplemente los grandes hombres para solucionar las cosas, porque los grandes hombres, por el pecado original, son tendientes a creerse que son ellos los que solucionan las cosas. Y como el término que usaba el doctor Piño, se llenan de megalisis, son megalóticos, se creen lo máximo y se creen casi que Dios. Pues no, dice, Claro. lo que basta es un soplo de la gracia, un carisma que se encuentra con un hombre humilde que personifica ese soplo de la gracia, personifica ese carisma, y esos hombres sí son los que van a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y aquí nos encontramos con San Benito.
haciendo un recuento histórico muy sumario, porque la historia de esta época es bastante compleja. Sabemos que San Benito nace en el año 480 aproximadamente, y en ese momento el Imperio Romano tenía muchas vicisitudes, estaba ya dividido en Oriente y Occidente, Roma, Bizancio. Las invasiones bárbaras por el este europeo habían empezado ya con grande fuerza y dominaban casi que todos los lugares, todas las fronteras del imperio. En el Imperio Romano se había cometido el error de dejar como principales guardianes de las fronteras a tropas bárbaras que poco a poco ganaron poder y fuerza y fueron dominando e invadiendo el Imperio Romano. Y bueno, sabemos que Alarico, un poco antes de que San Benito nazca, en el año 452 conquista Roma, pero poco tiempo después, en el 489, Teodicio Teodico, perdón, que era el rey de los ostrogodos, obtiene del emperador de Bizancio, porque el imperio oriental de Bizancio Continuaba también en... continuaba cierto dominio en Ujú, aquel claro, caos. Era un caos de un dominio romano, un dominio bárbaro, un dominio del Bizancio, era un caos. Entonces obtiene de este el gobierno de Italia. Por lo tanto, el gobierno de Italia pasa en manos del rey de los ostrogodos. Imagínese usted el caos, ¿sí? Después vienen otros que intentan recuperar eso que habían perdido. Claro, habían perdido una parte importante del imperio. Hubo un general que intentó reclamar todo esto. Se alzó otro famoso guerrero, capitán ostrogodo y combatieron, no le hicieron fuerza. De tantas peleas, después suben los lombardos, conquistan toda aquella región y es en medio de todo este caos que que vienen a aparece ser nuestro personaje. en Nurcia, nuestro personaje San Benito. Era noble, de los grandes nobles de los de los patricios romanos, y él en Nurcia decide, con la compañía de una persona que le cuidaba, que era una especie de, no De diríamos, niñera. no ni una niñera, porque él ya era un joven hecho y derecho, casi un hombre, pero sí una especie de niñera de la época que más que cuidarle físicamente, cuidaba y se aseguraba de la salud del alma de los jóvenes. Claro, un joven solo en otra metrópoli, estudiando todos los acechos, todos los peligros, entonces le cuidaba. Le preparaba la comida, le estaba atento a sus ropas, a sus vestimentas y tal, pero Claro. sobre todo velaba por la integridad del alma de la persona, ¿no? Por las costumbres, por la moral. Bueno, y San Benito en Roma empieza sus estudios y por un soplo de la gracia percibe que el mundo no vale nada. Y de hecho el mundo romano de aquel entonces no valía absolutamente nada. No vamos a hablar de la decadencia romana, que es absolutamente innombrable. Aquí tantos hechos de las decadencias del Imperio Romano. Pero San Benito se da cuenta que el mundo no valía nada y decide huir del mundo. Esta huida del mundo de San Benito había sucedido ya con otros anteriormente, otros santos anteriormente, antes de San Benito, que huyen del mundo, se refugian en los desiertos para llevar una vida eremítica, que se Como le San llama, Antón. como San Antonio del Desierto, entre otros. Y esta huida al desierto, que simboliza un poco también la huida de nuestro Señor cuando iba a la montaña a rezar, cuando estuvo en el desierto tentado y tal, es como que el apartarse de los hombres para entrar en Dios. Y San Ujú. Benito huye, se dirige primeramente a un lugar que se llama Efide, eh, con la que lo cuidaba, y ahí ocurre el primer milagro de San Benito. San Benito se nota que era una persona ya virtuosa, porque el chocarse con el mundo y decidir rechazar el mundo es señal de mucha virtud. Claro. Vemos hoy en día que hay una especie de católicos que se dicen muy católicos, muy fervorosos, muy practicantes y de hecho, en cierta medida, por lo menos en fachada, practican la religión, pero no tienen ese choque con el mundo, con el mundanismo. Y como no que no se separan del No se mundo, ¿no? Y separan del están mundo. aún, a pesar de querer estar fuera, pero Una como que aún mano están al dentro, mundo ¿no? y una mano a Al Dios, demonio. lo que denota mucha Claro. falta de virtud. San Benito, solo este rechazo al mundo denota mucha virtud que él. Bueno, entonces él opera el primer milagro que a la pobre se le rompe. Bueno, algunos dicen que era un cántaro, otros una vasija, otros que era donde guardaba la harina. Bueno, se le rompe un objeto grande, costoso de aquella época, en mil pedazos, la encuentra llorando y San Benito reconstruye el objeto, lo vuelve a su estado anterior sin ningún rastro, sin ningún rastro de reparación. Ahí las personas empiezan a acudir a él en gran cantidad. Otro milagro que lo opera, que a un hombre se le cae una parte metálica de la hoz al río
y San Benito simplemente introduciendo el palo de la hoz saca a flote Sácalo. la herramienta de metal y también entonces empieza a ganar grande fama, empiezan a acudir a él, pero lo que él quería era apartarse. Y camina más adentro a las regiones de Subiaco. Hasta hoy en día existe esa región, ese monasterio. En aquel momento pues no era un monasterio, era una especie de cuevas. Sí. Y él se encuentra con otro ermitaño que allí vivía, San Romano. Porque cómo funcionaban los ermitaños, era un sistema muy interesante y voy a resumir mucho porque ya me estoy empezando a alargar y tenemos mucho tema para hablar. Tenemos que hablar del poder exorcístico de la Em, medalla, del poder exorcístico de las curaciones que la medalla hace, todo esto ¿Qué que significa la tiene, qué medalla? significa la medalla, No. tal, todo esto tiene su génesis en esto que estamos contando que vamos a resumir. Los monjes eran los ermitaños, los que vivían su vida solitaria, ellos eran formados por otro monje inicialmente, otro ermitaño. Ujú. Se encontraban uno con el otro, el discípulo con su maestro, el maestro le enseñaba el arte de la contemplación y una vez que el discípulo aprendía el arte de la contemplación, se apartaba de su maestro y Y llevaba su ya. vida aparte. Y ese poco a poco también recibía otros discípulos y se formaban en el arte, que se formaban y así sucesivamente iban creándose los ermitaños. Con el tiempo se fueron juntando en pequeños grupos y así fue que nació naturalmente la vida monástica, que eran ya monjes que tenían una casa en común, vivían en un monasterio y tenían los cenobios, que eran como las colmenas de las abejas, cada uno en una celda de la colmena, pero tenían la colmena en común. Bueno, entonces San Benito encuentra a San Romano que le alimenta, le baja la comida con una cuerda, bueno, toda la historia de que ya muchos conocen. Hasta hoy en día podemos ver esas cuevas allí en Subiaco, bellísimas, espectaculares. Y una vez que él pasa de ser discípulo a ser maestro, se encuentra con un grupo de monjes que habían perdido su abad y que acuden a él para pedirle que sea su abad, su protector, su padre espiritual. Y San Benito conocía los defectos de estos hombres, tenía también un agudo discernimiento de los espíritus y se da cuenta que muchos de estos hombres tenían cantidad de defectos que no querían corregir, querían llevar una vida religiosa, piadosa, pero sin corregir los defectos y verlos de frente. Entonces San Benito les dice que él no puede ser su abad porque iba a ser muy riguroso con ellos, que no. Ellos insisten, insisten, insisten y San Benito los acepta y empieza a implantar la vida monástica rigurosa que él quería como objetivo de un verdadero monje, que con el tiempo y más adelante iba a terminar y culminar con la famosa regla benedictina, que Que hasta hoy en día, hasta hoy en ¿no? día existe y que muchos monasterios la van a adoptar, muchas comunidades religiosas. Bueno, estos, evidentemente chocados con la intransigencia de San Benito, deciden nada más y nada menos que envenenarlo. Y aquí ocurre el primer milagro exorcístico propiamente de San Benito, que va a dar origen a muchas, bueno, a las letras que están en la medalla y muchas cosas que explicaremos ahora más adelante. Le llevan un vino envenenado, San Benito lo bendice, la copa se raja, se rompe, el vino cae, los hombres se dan cuenta de lo que habían hecho, huyen, San Benito los hace huir y vuelve nuevamente San Benito a la soledad, hasta que poco a poco él empieza a formar nuevos discípulos, empieza a Bueno, formar, hay una, no sé si eso es verídico o no, pero yo lo escuché ya hace muchos años, que incluso del vino salía una salió una serpiente, serpiente como ¿no? simbolizando al demonio. Muchos vieron eso, es verdad, muchos vieron la Salió serpiente que salía, que era el propio el propio demonio. demonio, ¿no? Porque después vamos a ver en la medalla de San Benito que San Benito va a decir, no beberé de lo que tú me das, de las bebidas que tú me das. Como que es el símbolo, ese veneno era el símbolo del veneno espiritual que el demonio hace beber a todas las personas. Claro. Entonces, impresionante, es verdad. Lo de la serpiente, un detalle interesante. Y él empieza a formar su grupo de discípulos hasta que cerca en esa región había un sacerdote llamado Florencio, que tiene envidia de San Benito. Y vamos a ver aquí tres elementos: la envidia, la impureza y la unión de esas dos cosas con el demonio, con Satanás. Envidia, impureza y Satanás son tres cosas que están unidas plenamente. Entonces, este Florencio inicialmente le envía un pan también envenenado a San Benito por medio de sus discípulos, que era un pan bendito, porque te había la costumbre de bendecir el pan y mandar pan Y bendito a los mandaba pan monjes, tal. bendito para... Entonces le mandó un pan bendito, que era un pan maldito en realidad, y cuando le manda el pan bendito, San Benito a distancia también hace la señal de la cruz. Siempre notemos esto, que la señal de la cruz es la fuerza eficaz de San Benito Mm. para destruir cualquier acechanza del maligno. Por eso la medalla va a tener la cruz, de la cual hablaremos. Le manda este pan bendito, hay un cuervo que también le traía comida a San Benito, que
coge el pan, se niega a comerlo, y ahí se dan cuenta que era un pan envenenado y tal. Y bueno, San Más fácil Benito, comerse la comida que le trae el cuervo de que le traen los otros, ¿no? Es más de fiar. San Benito se libra, digamos, de esta acechanza de este Florencio. Pero este Florencio no se queda atrás. Y viendo la virtud de los monjes, porque los monjes eran muy virtuosos, eran muy puros, muy castos, sobresalía sobre todo la pureza y la castidad. ¿Por qué decimos esto? No porque las crónicas lo cuentan, porque el hecho posterior va a demostrar que la virtud que sobresalía en estos monjes era la pureza y la castidad. Claro. Este Florencio envía un grupo de jóvenes chicas pervertidas, seguramente pagadas o tal, para que frente al monasterio, sabemos que Subiaco es una especie de acantilado así rocoso Ujú. y Con tiene unos valles que montañas. se ven al frente, ¿no? De montaña, o sea, tiene una vista muy amplia de las cosas. Pues para que frente al monasterio, estas chicas, según lo que leí de un autor benedictino muy estudiado y tal, que escribió un libro sobre San Benito y tal, desnudas totalmente, bailando enfrente del monasterio. Una cosa abominable. O sea, hoy en día también sería una cosa abominable. Abominable, ¿no? Y San Benito ya Sí. se da cuenta de la vida de este Florencio, que iba a ser muy complicado seguir allí y tal, y él se retira de Subiaco. Deja la comunidad en Subiaco, funda como que 12 pequeñas comunidades alrededor. Subiaco es bajo los lagos, porque hay unos lagos Hacia arriba, arriba. Y ahí unas 12 pequeñas comunidades. De hecho, la casa de las benedictinas, la rama está femenina está abajo, abajito, ¿no? Santa Quizás. Escolástica, donde vivía su hermana también, vamos, una época al parecer. Bueno, todo eso pues sucede allí y San Benito huye de las insidias de Florencio, de este cura, y va a Monte Cassino. Monte Cassino estaba dominado por el culto a este demonio Apolo. Digo demonio porque San Pablo dice que todos los dioses de los paganos son Son demonios. Omnes demonios. di gentium demonio. Entonces este demonio Apolo y echa por tierra todos los sacrificios demoníacos que habían, todos los cultos idolátricos, todos los altares, todos los sacrilegios, y dicen las crónicas que él destruyó y reconstruyó. Todo lo que estamos contando también es basado un poco en la vida que escribió el Papa San Gregorio Magno sobre San Benito. Entonces, que es muy cerca Claro, porque al nacimiento recordemos que de el él. Papa San Gregorio Magno fue monje Fue monje benedictino, ¿no? benedictino, después llegó a ser papa, Claro. exactamente. Entonces, y San Gregorio Magno está muy pegado a San Benito y histórica en el tiempo. Por lo tanto, lo que él nos cuenta es, aparte de tener una autoridad moral muy grande, tiene una autoridad histórica muy grande también, veracidad histórica. Bueno, destruye todo y ahí pasan tres cosas. En primer lugar, San Benito intenta formar a los suyos, formar ese tipo de hombre santo totalmente diferente al tipo humano que se veía en Roma, que se veía en los bárbaros, propiamente el tipo humano del cristiano verdadero, que empieza con los monjes, pero como vamos a ver después en inicios de la Edad Media, de los monjes, de ese modus vivendi, modo de vivir de los monjes, toda la población va a empezar a imitar su modo de vivir para después imitar las costumbres, para después imitar la arquitectura, para imitar las comidas, las músicas, todo lo que dio origen a la civilización cristiana y todas las maravillas de la Europa occidental que nosotros Claro. conocemos, pues son fruto de esa fuerza expansiva que tenían los monjes. Empieza a formar a los suyos. La predicación en San Benito es muy importante también. Y un tercer punto que no es tan conocido es que San Benito enfrenta a los bárbaros. Recordemos que estábamos en medio de las invasiones bárbaras y él enfrenta a los bárbaros con su autoridad moral. San Benito tenía una autoridad moral muy grande, él ya tenía la fama de un hombre de gran santidad y él enfrenta a los bárbaros no con la espada, no con las armas, sino con la predicación y intenta convertir a muchos de ellos. Vemos después a San Benito como un profeta, él profetiza la destrucción del monasterio de Monte Cassino, que de hecho fue destruido por los Bueno, bárbaros. bueno, no solo por Eh, los bárbaros, después como en la Segunda Guerra bueno, la Mundial Segunda también Guerra las bombas Mundial. cayeron ahí, ¿no? O sea, no solo predijo lo que pasaría así cerca de él, pero lo que pasaría años después, siglos después, Sí, ¿no? de hecho, el autor de este libro que les comentaba decía eso, que a lo mejor él veía no solo lo que pasó ahí, sino lo que pasó en la Porque, Segunda Guerra Mundial, que porque lo fue que es destruir. el monasterio hoy en día de Monte Cassino, que es donde está enterrado San Benito y Santa Escolástica, es apenas la fachada, una de las fachadas de la iglesia, porque después todo lo que es el monasterio, la parte de viviendas, cocina o lo que sea, y hasta la misma iglesia fue destruido, ¿no? Sí, y la reconstrucción, bueno, lo hicieron muy rápido, en 4 años creo que una Sí, cosa así, la reconstruyeron, pero sí, es triste.
Pero otra cosa del don de profecía de San Benito es que él manda a Terracina a un grupo de monjes con su abad para que construyan un monasterio. Él les dice, id vosotros que yo iré después. No hagáis nada que yo os indicaré qué tenéis que hacer. Entonces los monjes van, se ponen allí, cogen una residencia así un poco apretadita mientras van mirando el terreno y tal, a la espera de San Benito. Y esperan, 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 y San Benito nada que Y llega. no llega, y no llega. Una noche, el prior y el que le ayudaba al prior, el superior, el que le ayudaba al superior del prior, tienen un sueño en el cual ven a San Benito en compañía de ellos que les indica, bueno, en este terreno construiréis la iglesia, en este terreno el refectorio, en este terreno el claustro, tal, les explica todo el monasterio. Ellos despiertan los dos, a la mañana siguiente se comentan el uno al otro el sueño tenido, sin embargo desconfían y van en busca de San Benito. No sé a cuánto está de Montecassino esto, no tuve oportunidad de ver el mapa, pero bueno, no debe ser muy lejos. Van en busca de San Benito. Y cuando se encuentran en San Benito les dice, ¿por qué estáis aquí? Y ellos le dicen, no, porque tú has faltado, ¿no? Dijiste que venías con nosotros y Y te no, estábamos esperando. Y San Benito, ¿no os visité yo anoche y os dije todo lo que teníais que hacer? ¿Acaso no os dais cuenta de que...? por el Y ahí sueño. ellos se dieron cuenta del poder de San Benito, que a través de los sueños le hablaba a sus hijos espirituales. Por lo tanto, San Benito como que él vivía en los otros monjes Claro. y el espíritu de él estaba presente en los otros monjes, hasta de forma palpable, una cosa impresionante, que es un fenómeno de la iglesia que habría que ser estudiado con más profundidad. Tal vez los teólogos del futuro puedan nos dar más cosas al respecto, pero bueno. Después de San Benito vio una luz espectacular una vez en una torre con el famoso diácono Servando, que vio una luz luminosa tal que venía de lejos, y vio un obispo que subía en la luz y se salvaba y sabía de la muerte de un obispo y después fueron a verificar y el obispo efectivamente había muerto por Por esos esos días y días, y tal. Entonces ahí, San Benito ya tenía esa fama de, no, como Santa Teresa, ¿no? Que vio a San Pedro de Alcántara subir a los subir cielos, a los ¿no? cielos, tal cual. Entonces, bueno, San Benito, hay muchos hechos de la vida de él, pero vamos a resumir un poco, vamos a ir directo a los hechos que atañen a los demonios. Entonces, cuando San Romano le bajaba la comida, una piedra rompía el cántaro donde le bajaban la comida, como que eran las primeras acechanzas de demonios. San Benito, persignándose la señal de la cruz, dispersaba los demonios, dispersaba las tentaciones. En Montecassino hay un demonio que aparece también y San Benito lo expulsa con las palabras del Evangelio, va de retro Satanam, que está en la medalla. Que fueron eh, las palabras del propio que nuestro son las Señor, palabras de ¿no? nuestro Señor, bueno, se las dice San Pedro, pero, Claro, pero, pero pero son palabras de nuestro Señor. apártate de mí, Satanás. Después, hay un monje están construyendo los muros de un monasterio y San Benito ve un demonio sobre los muros del monasterio y tal, y él ve que el demonio se quiere vengar de todo aquello y un muro cae y mata al monje. Y era un monje jovencito que acaba de entrar, lo querían mucho. Ahí lo llevan a San Benito y le dicen, San Benito, un desastre, una calamidad, tal. San Benito, como el profeta Elías, lo deja en su habitación, se arrodilla, ora incesantemente, lo levanta y el joven monje resucita. O sea, resucita muertos que habían muerto por la acción del demonio. Después, bueno, ya sabíamos que él él discernía qué monjes habían violado la ley, cuáles habían comido afuera de tiempo, cuáles habían, por ejemplo, un monje que San Benito mandaba a sus monjes a cuidar también a los grupos de hermanas que se estaban consolidando también, para que les dieran dirección espiritual, para que las guiasen, las iluminasen, consciente de que la guía de los monjes era importantísimo para el futuro y para que todo transcurriese bien en los monasterios femeninos. Ya desde la época de San Benito, él lo hacía así. Entonces mandaba a sus monjes a que cuidasen un poco de la vida espiritual de las monjas y un monje muy virtuoso llegó un día que una monja le había regalado unos pañuelos. Y ellos parecen, no tuve tiempo de leer la regla completa, pero parece que por la regla no pueden recibir ningún regalo sin autorización del superior. Entonces el monje cogió unos pañuelos y se los guardó debajo del hábito y se presentó delante de Benito, de San Benito. Y San Benito le dice, ¿pero qué has hecho? Has infringido la ley. ¿Qué son esos pañuelos que están en tu hábito? Entonces quedó súper asustado. Todo el mundo sabía que San Benito discernía absolutamente De todo, ¿no? todo. Después, San Benito execraba el pecado. ¿No? ¿Por qué? Porque
El poder exorcístico viene, nuestro Señor dice, algunos demonios son solo expulsados con mucho ayuno y oración. También viene de una santidad de vida. Ujú. Y él execraba el pecado. Y él estuvo alertando a un par de monjas que tienen una lengua viperina, que hablaban mal de las otras, eran unas envidiosas, unas calumniadoras, unas embusteras. Estuvo exhortándolas a que dejasen esa lengua de serpiente y fueran más modestas en el hablar. Y no se convirtieron, no se convirtieron, no se convirtieron. No consta, por lo que leí de este monje benedictino, no consta que San Benito haya hecho algo contra las monjas, una oración o algo, pero lo que sí consta es que las monjas se murieron las dos juntas poco tiempo Ay, Dios. después. Y también lo que consta es que, bueno, no, no, perdón. Sí consta que San Benito como que las excomulga, ya que ellas no quieren arrepentirse, no quieren cambiar, las excomulga, ellas se mueren. Y lo que no consta es qué pasó después, pero hay una fiel que frecuentaba la iglesia donde estas monjas fueron enterradas, porque las monjas, recordemos, antiguamente se enterraban en las iglesias, las fueron enterradas en la iglesia. En la parte de la misa había una parte que se decía antiguamente que salgan los que no están aptos para la comunión, o salgan los que no van a comulgar, algo así se decía. Y una señora, en una visión, vio que del túmulo Se le- salían estas dos monjas y se iban de la iglesia. Ya le contaron a San Benito lo que había pasado. Y San Benito tuvo pena de ellas y rezó por ellas, intercedió, se hizo una serie de oraciones para que las pobres, si estaban en el purgatorio, Para que saliese. subiesen al cielo. Tal. Bueno, tenemos el hecho famoso de San Benito con su hermana Santa Escolástica, también pues Cuando vamos los a dos, que contar rápidamente que se encontraban una vez por año, creo, con Santa Escolástica. San Benito siempre iba acompañado de algún fraile. ¿Por qué? Porque primero siempre tenían que ir acompañados y después ya él era muy mayor cuando sucedió este hecho. Y Santa Escolástica siempre iba sola, parece que se encontraban en un recinto que quedaba en medio de los dos monasterios, ya preparado para recibir visitas, y ahí Ujú. pasaban todo el día en coloquios hablando sobre Dios, sobre cosas espirituales. Ella era muy virtuosa también, Santa Escolástica, quien nos da el nombre de ella, es el Papa San Gregorio Magno. Si no fuese por ella, no sabríamos que San Benito tuvo una hermana, y que una hermana virtuosa. Bueno, se encuentran con él y empiezan a hablar, 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 hablar. Llega el momento de la cena, cenan los dos juntos y San Benito hace ademán de salir, retirarse para volver al monasterio, porque por norma de la y, regla no podían dormir y fuera, por los horarios también. tardísimo ya. Y ella le dice, no, quédate un poco más, quédate un poco más. San Benito dice que no, tal, y ella cruza las manos. Esto lo cuenta San Gregorio en la segunda lectura del oficio divino de Santa Escolástica está la historia. De hecho, en su viaco hay un cuadro, Que una pintura, un representa, sí. fresco de San Benito, súper preocupado con la tormenta, y Santa Escolástica así, con una Acá. cara de pilla, de que consiguió lo suyo, ¿no? Y Santa Escolástica hace una oración pidiéndole a Dios algo, no se sabe qué, así en silencio, y al poco tiempo caen rayos, centellas, una tormenta tremenda, y San Benito no puede volver al monasterio. La hace, y ahí se quedan toda la noche en conversaciones. San Benito le dice, hermana, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y tal. Sí, Cuando, yo te lo pedí, pero como no me has querido escuchar, pues se lo he pedido a Dios y Dios me ha escuchado. ahí está, la famosa historia. Entonces San Benito vuelve al monasterio y después en una visión ve una paloma que va al cielo y él comprende que es su hermana Que ha y manda a fallecido. traer su cuerpo y la coloca en su sepultura. Los monjes, ellos cavaban su propia sepultura, imagínese usted, y la hizo colocar en su sepultura. Y terminando un poco la vida de San Benito, para ya entrar en detalles interesantes del post-mortem de San Benito, que como decían de Santa Teresa, que no muere, sino vive para la eternidad y vive en sus hijos, pues San Benito, el doctor Plinio comentaba cuál sería la mejor manera de morir, cuál se imaginaba él que podría ser la mejor forma de morir, la forma más sublime de morir. Algunos dicen, no, a mí me gustaría morir en mi cama, tranquilito, sin dolor, en un suspiro, calmado, bonito. Otros no, me gustaría morir en una batalla por la iglesia, otros no, me gustaría morir mártir o, Ujú. bueno, o algunos, me gustaría morir de una enfermedad porque tengo la oportunidad de prepararme Ofrecer a Dios y y ofrecer ofrecerla a por Dios, alguna cosa. claro. Bueno, y el doctor Plinio decía, una manera bellísima de morir, que me parece, es como murió San Benito. Extraordinario, mejor imposible. Y es una forma de morir muy medieval. Y cuando digo medieval me refiero a muy sencilla, porque las cosas medievales eran Ujú. ricas, pero sencillas, ricas en significado, pero sencillas en sus actos, pero también muy sublime y muy bonita. San Benito, 7 días antes de morir, ya sabe que va a morir y empieza a prepararse. Él mismo empieza a prepararse para su muerte. Imagínese qué hombre, sabe que va a Que morir y se empieza a preparar. preparar Ah, siete claro. días antes.
¿Qué tenor de personaje es este? Entonces empieza a prepararse para su muerte. En el sexto día pide la comunión. El sexto día le queda uno para morir. Y en el séptimo día reúne a todos sus hijos espirituales y empieza a decirles cosas celestiales, como que los últimos consejos de su vida. Ujú. Pero él perfectamente Perfecto en bien, su... perfectamente abre las manos hacia sus discípulos, les da las últimas palabras y cae muerto en los brazos de sus discípulos. Qué Al bonito. doctor Brunel le parece una forma sublimísima de morir dándole las últimas palabras y en medio de sus hijos espirituales. Ahí lo entierran, pero la historia de San Benito no acaba por ahí. Y aquí ya viene como que la difusión de todos los milagros que vinieron con San Benito, todo lo de la medalla. Y aquí, si a usted le parece, hermano Ignacio, para no quedarnos en la vida de San Benito, que podríamos hablar Claro, podríamos horas hablar y ahora sobre horas y la horas, vida pero de no sé San cuánto tiempo Benito. llevamos ya. Y no quiero dejar de contar también detalles muy interesantes del poder exorcístico de San Benito después de su muerte, que no deja de ser más sorprendente los hechos que ocurren después que los que ¿Qué, qué ocurrieron ocurre? durante. El durante es el génesis, pero lo que ocurre después no puede dejar de ser importantísimo también. Entonces, si a usted le parece, no- Entremos ahora propiamente en lo que es la medalla. O la sea, el medalla. poder de esa medalla, que puede ser pequeña o grande, no interesa. El problema es que es una medalla con un poder extraordinario, un poder exorcístico, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, para hablar un poco de la medalla de San Benito, hemos tomado también como punto de referencia, y no podía dejar de serlo, otro monje benedictino, Próspero Guéranger, que él fue reformador de la orden benedictina en Francia, fue el abad de Solesmes y otras cosas más. Bueno, aquí hay su currículum vitae, no la voy a leer, pero bueno, una persona, el doctor Piño lo comenta en un artículo en el Catolicismo, comenta su mirada de fuego penetrante cuando atacaba a este otro impío liberal, se me olvida ya el nombre. Pero bueno, este Próspero lo atacaba intelectualmente, ¿no? Este Próspero Guéranger tiene un libro explicando toda la medalla, todo el significado, desde una visión benedictina, claro está, porque es hijo de San Benito, pero desde una visión tal vez muy interesante, que es la visión de la cruz. Mm, Él dice, qué bonito. la medalla de San Benito principalmente tiene la presencia de la cruz, y tiene la cruz dos veces, como ya lo vamos a ver. La cruz es símbolo de la salvación, la cruz es símbolo de la redención. Santo Tomás de Aquino explicando por qué a la cruz se le da el culto de latría. Sabemos que latría es el culto que solo se le rinde a Dios. El Viernes Santo Se adora la Santa se Cruz, ¿no? adora, Se y adora. en los trozos del lignum crucis de la cruz verdadera de Jesucristo donde Él murió, se les rinde culto de latría. Entonces Santo Tomás de Y cuando Aquino, son expuestos tienen que ponerse con dos con velas velas y encendidas, tal, ¿no? tal, Santo Como Tomás de si Aquino fuese explica casi equiparado al Santísimo Sacramento, ¿no? tal cual. Y ahí se pregunta eso, ¿por qué? Y hay objeciones, tal vez porque está impregnada de la sangre de nuestro Señor, dice sí y no, porque la lanza que atravesó el costado también También está está impregnada, la impregnada, corona de la corona de espinas, la espinas. túnica, qué sé yo. El Entonces, Santo Sudario, el por ejemplo, santo el Santo sudario y Sudario tal, que tiene manchas de sangre, o sea, ¿por qué el Santo Sudario no se adora y la y cruz. la cruz sí? Entonces ahí dice, porque la cruz es inseparable al Redentor. Es como que un solo símbolo del Redentor en el fondo es el símbolo de Jesucristo también. Y todo lo que representa a Jesucristo tiene el culto de la tría. Saben que el culto de la tría tiene varios grados. El Sí. culto a las especies eucarísticas, el culto que le da una imagen que simboliza a Jesucristo y el culto a la cruz. Entonces, esa fusión de la cruz como símbolo de la redención, de nuestra salvación, del sacrificio de nuestro Señor, la propia persona de Cristo, el altar donde Él se inmoló, está tan íntimamente unida a Jesucristo que como que hace parte de Él y por eso se le presta el culto de la tría. La explicación es mucho más compleja y mucho más teológica, pero vamos a dejarla sola en este tenor. Entonces, la medalla de San Benito tiene lo principal, que es la cruz, que ya los cristianos lo usaban como el símbolo de la bendición. Cuando se bendicen las cosas, se traza la señal de la cruz. Sí. O sea, es el símbolo de la bendición, también el símbolo del poder contra el maligno. Se traza la señal de la cruz para ahuyentar a los espíritus malignos. Eso es una tradición de la iglesia muy antigua que San Benito ya utilizaba. San Benito no se la inventó. O sea, que San Ya, Benito ya, si la utilizaba porque alguien ya la ya la utilizó, utilizaba. ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, primero tiene la cruz. Ya solo por tener la cruz tiene un gran poder, una gran eficacia la medalla. Pero si le damos la vuelta a la medalla, tiene la cruz por un lado, con una serie de letras que explicaremos. Si le damos la vuelta, tiene la imagen de San Benito. ¿Por qué la imagen de San Benito?
¿por qué no la imagen de la Virgen María, la imagen de San Miguel, la imagen de, que también podría ser? San Miguel Uguín. Pero tiene la imagen de San Benito porque San Benito, de una forma especial, así como nuestro Señor, se unió a la cruz. Y como que son una sola cosa los dos, la redención y el misterio de la cruz, el símbolo de la cruz. San Benito no de forma absoluta como es en Jesucristo, sino en forma relativa y participativa, también está intrínsecamente unido a la cruz. Y por lo tanto, la imagen, la efigie de San Benito representa también la cruz. Pero bajo la intercesión de este santo, que Dios quiso escoger, que la Virgen María quiso escoger, vamos a ver después unos milagros que sucedieron con la medalla de San Benito y no con la medalla de la Virgen, porque así la Virgen María quiso escoger para tener como intercesor seguro contra las asechanzas del demonio. Ujú. Entonces vemos que la persona de San Benito como que personifica el poder de la cruz, que no deja de ser impresionante. Después, bueno, ¿cuál es el poder de San Benito unido a la cruz para disipar los demonios? ¿Qué poder tiene aparte de los hechos que contamos? Pues que nada más y nada menos que San Gregorio disipaba las tentaciones con la señal de la cruz y en nombre de su padre San Benito. Ya empezamos así. En Montecassino, el diablo para asustar a los monjes le prende fuego y San Benito con la señal de la cruz apaga el fuego. ¿Sí? Los benedictinos, todos los benedictinos usan con gran eficacia el símbolo de la cruz para cualquier cosa. San Mauro, que otro benedictino, devuelve la vista a un ciego por la señal de la cruz. San Mauro, que era discípulo de San Claro. Benito, ¿no? San Plácido curaba a los enfermos con la señal de la cruz. San Drichmir libraba a los poseídos por el demonio con la señal de la cruz. San Odilon curó a un ciego, a una persona que se le había metido una astilla en el ojo por la señal de la cruz. San Egue de Cluny, los cluniacenses, que es una rama benedictina. San Gregorio VII apagó un incendio invocando la señal de la cruz, pero todos estos, a su vez, decían, por el poder de la cruz y por la virtud y el poder, la fuerza de nuestro Padre San Benito. Van unidas las dos cosas. Después, San Benito fue el que llevó la conversión y la predicación a los pueblos, o sea, llevó el mensaje de la cruz. Tenemos a San Benito, lo tengo apuntado porque sería imposible tener todo esto de memoria, a no ser que tenga, alguien que tenga una No. memoria así absoluta, pero es interesante decirlo por lo menos los principales, ¿sí? Por ejemplo, toda la fe de los pueblos occidentales fueron hechos por santos benedictinos. No digo monjes benedictinos solamente, santos benedictinos. Todos fueron santos. En Inglaterra sabemos que San Agustín de Canterbury, Que era monje benedictino que fue mandado por otro benedictino. San Bonifacio en Alemania, famosísimo. En Bélgica, San Amando. En Holanda y Zelandia, San Vilbardo. En Westfalia, que es la región del oeste actual de Alemania, por San Wilberto. En Sajonia por Ludger. Bueno, los nombres los tengo anotados en el idioma original, no sé en español, tal vez se españolizan, pero bueno. En Baviera por San Corbinier. En Austria por San Gonfrando. En Suiza por San Acario, en Polonia por San Alberto, en Prusia por San Otón. Entonces la intercesión de Bueno, le San... falta uno aquí. Falta un montón aquí. No, falta, pero ahí la Venga, principal. Si estamos en España, a ¿cuál ver, sería en cuéntale España? usted. Uno es San Lesmes. San Lesmes, San abad. Lesmes, sabemos que él cuidaba del camino de Santiago y que todo el camino de Santiago aquí en España, quien lo cuidaban eran los monjes benedictinos. Por eso que quien hace el camino de Santiago, los puntos de parada, en varios puntos de parada, son abadías benedictinas, ¿no? Benedictinas. Y Tal San cual. Lesmes era uno de los que cuidaba esas abadías. Entonces la intercesión de San Benito junto a la cruz, la vemos en San Plácido, en San Mauro, en todos los que cuentan la unión. Entonces la medalla tiene su razón de ser de que tenga la imagen de San Benito. ¿Por qué? Porque es la imagen de la cruz. Entonces está la cruz por un lado. Por el otro lado, San Benito con una cruz en la mano, o sea, 3 cruces, por decirlo así, tenemos en la medalla. La cruz multiplicada por 3. Y la medalla tiene una serie de sílabas, de siglas, iniciales, que tienen su significado. Vamos a decirlo rápidamente. Aquí no lo explican muy bien. Entonces, si cogemos la medalla en la parte de la cruz, vamos a encontrar. Bueno, primero si la cogemos en la parte donde está San Benito, porque la medalla tiene las dos partes donde está San Benito, está la imagen de San Benito y hay 4 letras. Crux Sancti Patris Benedicti.
la cruz del Santo Padre Benedicto. Están las 4 letras, Ujú. ¿no? En la parte donde está O sea, las letras, no las solo las palabras, siglas, las exactamente. siglas, Sería la C, la las S, la iniciales. P y la B. Eso. Si los que están escuchando el podcast tienen la paciencia en este momento coger la medalla, la pueden coger y pueden mirar y pueden ir Y ojo, que si verificando. están conduciendo, mejor deje el coche o la ve después, no La hacen después, sí. no vaya a hacerlo en cuanto conduce. Entonces, tenemos eso por un lado. Si le damos, bueno, y la efigie, la imagen, De la San figura de San Benito. Benito. Si le damos la vuelta a la medalla, vamos a encontrar arriba del todo las iniciales IHS, que es Iesus Homini Salvator, Jesús Salvador de los hombres, que es las iniciales de Jesús, de nuestro Señor. Después, en el liño de la cruz, de arriba abajo, perpendicular, encontraremos las letras CSSML. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Además rima, Qué rima todo. bonito. Entonces, la cruz sagrada sea mi luz. Súper bonito. Y en el travesaño horizontal encontraremos las letras NDSMD. Non Draco Sit Mihi Dux. Que el dragón no sea para mí el jefe. Dux es jefe. No sea mi jefe. Entonces, Crux Sacra Sit Mihi Lux, non Draco Sit Mihi Dux. Es como rimaría en latín. Bellísimo, bellísimo. Después vamos a ver. Ahora, léalo todo, o sea, una vez que ya lo leyó en latín todo, léalo ahora en español. Vale, para que- vale. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el dragón no sea mi jefe. Muy Mi bonito, ¿no? Dux. O sea, Después, vamos a seguir con la medalla. Si cogemos la medalla, la parte de arriba que están las iniciales de JHS, a partir de ahí hacia la derecha, ¿verdad? comienza una frase. Una frase dice así. Bueno, las iniciales, no voy a leer las iniciales porque V, R, S, N, S, no las voy a leer, sino las palabras. Vade retro satana, que ya lo dijimos, son las Sí, palabras de nuestro. Jesucristo. Ujú. Después sigue, nunquam suade mihi vana, sunt mala quelivas, ipse venena vivas. Ya vamos a traducirlo. Algunas palabras son de San Benito, que San Gregorio se las atribuye a San San Benito. Benito. Entonces, va de retro Satanás son de nuestro Señor, num quam suade mihi vana. Entonces, no me aconsejes, suade, no me aconsejes para mí cosas vanas, cosas banales, vanidades. Sunt mala quelibas, son malas las cosas que das a beber. Ipse venena vivas, el mismo veneno tuyo, bébelo. Son las palabras que Ujú. están alrededor de la medalla de San Benito. Entonces, ya vemos como que el significado de todas estas palabras de la medalla. Ojo, que también San Benito está haciendo referencia a muchas veces el combate espiritual nuestro. Porque claro, para Clarísimo. San Benito es bonito contar aquí el hecho de que a San Benito le quieren dar un vino envenenado, lo bendice, se rompe, se convierte en serpiente, es muy bonito. Pero recordemos que San Benito también tuvo muchas luchas espirituales. Y esta medalla para nosotros debe ser un arma en la lucha nuestra espiritual de cada día, o sea, una lucha interna. Por eso que si se hace referencia, o sea, por eso que nos suena un poco más la vida interior de la persona, vida nuestra, ¿no? Contra el demonio y una lucha del día a Del día. día a día. Y vamos a ser muy claros, hermano Ignacio, ya que estamos aquí en confianza con los que nos oyen en este podcast. El mundo actual está muy rodeado de satanismo. Sí, Dejémoslo clarísimo y hablemos sin velos porque sí, es sí, así. sí, así es. El entretenimiento infantil, las programaciones, todas las cosas de los niños. Televisión y ¿Cuánto todo eso. satanismo subliminal hay metido en todo aquello? En esas películas espantosas de terror que van presentando, de suspenso y tal, cuánto satanismo. En Los fin, dibujos animados hoy en día, los buenos son los malos, o los buenos sea, son los solo malos, los son buenos cosas son los monstruos, horribles. o sea, Es el mundo de lo horrendo, de lo macabro, claro. de lo tenebroso. Entonces, claro que sí, estamos rodeados de demonios, del poder del Ujú. maligno y cada vez más. Y cada vez más los cristianos tienen que trabar una batalla fuertísima contra los espíritus malignos. Eso es clarísimo. Por eso la Maya de San Benito me parece que actualmente tiene más... es más actual hoy en día que en aquellas épocas cuando surgió. Hoy en día sí que debe ser un gran escudo contra todas las acechanzas, vejaciones, problemas, personas que se sienten atormentadas psicológicamente, que sienten poder, como que una fuerza interior que los lleva a la depresión, etcétera, etcétera.
muchas de esas cosas son ocasionadas por el maligno. También tienen sus efectos clínicos, claro, esta no vamos a negar la medicina, pero buena parte son del maligno, como lo vamos a Claro, ver también más adelante aquí. Entonces, lo que usted dice es muy acertado en Ignacio, que no se reduce simplemente a un venenito que te dan y que no te lo bebas, exactamente, es ¿no? mucho Que no más, ve. mucho más amplio, sí, señor. Y bueno, no Yo, sé si, bueno, también eso es una cosa que lo iba a mencionar, no sé si en el final, pero ya lo menciono ahora. También los que nos están asistiendo no piensen después, ahora ya mis problemas ya están solucionados, ya encontré mi solución para la lucha contra el demonio. La medalla de San Benito, la llevo y ya está. Y no es así, o sea, tenemos que llevar una medalla, evidentemente, pero con devoción, con fe, con confianza, pero tenemos que estar también nosotros vigilantes. No nos podemos, no nos podemos, ay, es que se me escapan las palabras. No podemos dar tregua al demonio. claro, O sea, clarísimamente. tenemos que estar vigilantes y en lucha, ¿no? En lucha contra el demonio, ¿no? No es porque ahora llevo la medalla, ya estoy ahora, ya, así, ¿no? Tal No, cual. es evidente que no. Lo que usted dice, o sea, ser coherentes. Si lleva una medalla de San Benito que hace contra al mal, yo debo hacerle contra al mal, debo hacerle contra el pecado, debo hacerle contra las malas inclinaciones, a las malas tendencias, a los malos hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro está. Y, don Ignacio, si quiere, ya pues, ya que explicamos un poco la medalla, vamos a pasar ahora a la explicación de los orígenes. ¿Cómo surgió esta medalla? ¿Quién se inventó esta medalla? ¿De dónde salió la medalla? Y bueno, es muy difícil considerar el inicio de la medalla de San Benito. Las palabras que aparecen en la medalla de San Benito ya salen en un himno de Pablo Diacre, Mm, sí, muy antiguo, pero son palabras que también San Gregorio en la vida había puesto en boca de San Benito. Entonces, como que no podría ser la pista del origen de la medalla de San Benito propiamente hablando. Sin embargo, ya encontramos pues indicios de esto. Lo que sí fue una pista verdadera, que creo que el hermano Eduardo incluso lo ha puesto en la novena de San Benito, la historia, que lo cuenta también este benedictino abad de Solesmes, es que en el año de 1647 en Natrenberg, en Baviera, habían unas, no sé cómo se traduciría propiamente la palabra al castellano, unas, dice él, unas magas, unas mágicas, pero unas unas brujas, hechiceras, en pocas unas palabras, brujas. una forma bonita de decir brujas hechiceras, acusadas de ejercer sus maleficios contra la seguridad de los habitantes. Habían sido ya acusadas y fueron aprisionadas por la fuerza seclar. Recordemos que en todos los reinos, en España también y en los reinos alemanes, muchos de ellos también, Baviera, que era muy católica, la fuerza, el poder civil ejercía una fuerza también, casi que de coartar las asechanzas contra la religión, porque ellos entendían que la religión estaba muy unida al orden civil. Sí. Era por algo más civil, pero bueno. Entonces, las fuerzas civiles cogen a estas brujas y las llevan a la prisión y les hacen un proceso. No es que las ajusticiaban sí o sí, les hacen un proceso y en el También, proceso, sí, paréntesis, si me permite, o sea, sí. para que usted mencionó antes, no sabría cómo llamarlas, todo eso, solo para recordar que Santa Juana de Arco fue condenada por bruja. O sea, una de las acusaciones es que la llamaban bruja, o sea, Era bruja. que no tengamos ningún escrúpulo de decir que eran Brujas, brujas. brujas, sí. Estas brujas declararon sus maleficios, que solo que Santa Juana de Arco fue injustamente condenada, Sí, porque cualquier cosa, exactamente. porque también había mucho racionalismo, o sea, cualquier efecto sobrenatural ya era tenido como brujería, Ujú. clarísimamente. Pero estas, bueno, estas al ser en el proceso cuando son interrogadas, claro, si la bruja se convertía, se arrepentía, explicaba lo que había sucedido y tal, pues obviamente era perdonada. En el proceso declaran que sus maleficios eran rechazados en los lugares donde había una cruz en la pared o clavada por tierra o en algún lugar así, y especialmente en el monasterio de Metten, que ahí sí que el poder de sus No, encantos no penetraba nunca no jamás. entraba. Entonces los magistrados, muy curiosos de saber de dónde venía esta fuerza, van donde el abad de Metten y le dicen que, oiga, le comentan todo el caso de estas brujas y le dicen que se puede investigar un poco. Entonces el abad escrupulosamente empieza a recorrer todo el monasterio y se da cuenta que en los muros, en algunos muros del monasterio, había pintada una curiosa, un curioso escudo, una especie de escudo que es la medalla de San Benito, con unas siglas. Está la cruz, con las siglas que ya dijimos aquí, solo que
el propio abad y los propios monjes desconocían el significado de las siglas. O sea, era de uso de los benedictinos, por lo tanto, muy anterior, porque si ellos desconocían el significado, quiere decir que ya se usaba ese escudo protector, pero muy anterior, no como una medalla, sino más bien como un blasón Sí. que colocaban en las paredes. Pero este abad no se queda atrás de corto ni perezoso, va a su biblioteca particular, que parece que los abades tienen una biblioteca particular, y encuentra un manuscrito de 1415, si no me engaño, para no decirles mentiras, sí, 1415, que había pertenecido al abad Pedro Pierre. Y en este manuscrito había un liturgiario donde había unas piedras preciosas y unas cosas cinceladas, tal por el cual sabían la fecha por el abad, tal se sabe que es de 1415. Y había un diseño de un monje donde pintaba la medalla. No tal cual como es hoy en día, pero pinta la medalla. Pero en vez de poner las siglas, escribía las palabras completas. Interesante. Y a partir de ahí se supo el significado de las palabras. Y además que todo esto cuadraba muy bien con las palabras que San Gregorio colocaba en la boca de San Benito en su libro de la vida y con este himno que Claro, ven sí, encontrando. Entonces era tal cual. Y ahí ya está. Encuentran el significado de la medalla que con el paso de la historia, con el paso del tiempo, pues la medalla va a tener un poder extraordinario sobre los espíritus malignos y sobre las fuerzas del mal y va a proteger a las Por lo personas. tanto, lo que es medalla, medalla, solo fue después. Después de Después del 1600, después de ese hecho después del, sí, prácticamente. claro, O sea, lo después de que esto. antes era, no era medalla, sino que era, digamos, pinturas que cada uno, los Blasones. monasterios, sobre todo los monasterios benedictinos, los En ponían los libros de los devoción ponían libros, también aquello y la tal, medalla. exactamente. O sea, por lo tanto, sí que los benedictinos sabían del efecto exorcístico de su padre, clarísimamente, y lo dejaban plasmado en símbolos, que después vino a acuñarse la medalla. Ya en dónde se acuñó, la primera vez que se acuñó, cómo surgió, pues no se sabe a ciencia cierta dónde fue. Lo que sí Ujú. se sabe que cuenta el abad de Solesmes es que en el siglo XIX la medalla estaba ya extendidísima Sí, por todos lados por los milagros que vamos a contar ahora. Ahora, si a usted le parece bien, ya que hablamos de la medalla, de cómo surgió la medalla, para terminar, no sé cuánto tiempo nos queda, pero no quiero alargarme y quedarme aquí hablando, cansando a las personas, sobre el uso de la medalla de San Benito. ¿Qué usos tiene la medalla de San Benito? Simplemente aparta a los demonios. No solo eso, por los hechos, por los sucesos los testimonios, nos damos cuenta que la medalla de San Benito no solo aparta a los demonios, cura las enfermedades del alma, pecadores empedernidos, cuida las enfermedades del cuerpo, protege de los innúmeros accidentes que tenemos, tiene poder sobre los animales domésticos, tiene poder sobre las plagas, tiene poder sobre los elementos. O sea, es de un poder, por decirlo así, absoluto sobre todas las cosas. Evidentemente que todas las cosas que son relacionadas a los ataques del maligno al hombre, Ujú. tanto los ataques del alma como los ¿Cómo? ataques corporales. Entonces, si a usted le parece, no sé, podemos contar una serie de unas pequeñas... Tengo un montón de historias, no las voy a contar todas porque creo que no nos va a dar tiempo, de historias, de hechos extraordinarios que sucedieron con la medalla de Sí, San sí, claro. Benito. Con eso ya los que nos oyen tienen una pequeña degustación de los efectos de la medalla, se animan a usar la medalla de San Benito, quienes no la usen y quienes la usen, pues para que la usen con más devoción y encerramos para no extendernos mucho con nuestro podcast. Pero, por ejemplo, el, aquí está. En la Lorena, que había sido desolada por muchos incendios en el año de 1665, o sea, poco después a lo del hecho de estas brujas, ¿eh? Ya era poco después, por lo tanto la medalla, Ya ya poco estaba después, ya casi. sí. El abad de aquel monasterio le dio una medalla a las personas, que las colgaron por todos los lugares del pueblo porque se quemó una casa. Al día siguiente otra, Otra. al día Y siguiente venga otra, otra. y en Y lugares venga. diferentes. ¿Sí? Los conatos de fuego surgían en lugares diferentes. Entonces, después ya se habían quemado 12 casas, la gente Una fue donde cosa el abad y le dijo, tan. oiga, señor abad, digan usted qué hacer porque esto está Esto está raro, rarísimo. aquí Está está. rarísimo. Ahí el abad distribuyó unas medallas y mandó que se colgaran en todas las paredes de las casas. Por eso hay una costumbre también muy piadosa de colgar la medalla de San Benito en la puerta de la casa, Sí. que también se usa mucho, eso lo he Ujú, visto sí. mucho, aquí en España lo he visto mucho también. Cuelguen la medalla de San Benito en la casa y los incendios pararon. En Borgoña
unas vacas estaban tan enfermas, eso también el mismo año, 1665, que en vez de dar leche, daban sangre. Una cosa también un poco Un poco siniestra. rara, ¿no? Ahí, el que la cuidaba, que era muy piadoso y devoto de San Benito, cogió la medalla, la metió en agua y de esa agua le dio a beber a las vacas y las curó al instante. El poder de la medalla. He oído también de personas recientemente que sumergen la medalla en agua y beben el agua y se curan de las enfermedades. Una mujer, eso ya es en el siglo XIX, que tenía hemorragias de sangre, no curaba, no curaba, fue donde médicos y está a punto de morir de hemorragias de De sangre. hemorragia. Ahí el abad le dio la medalla, se la puso en la nariz y se curó de sangre. También contra la fiebre, muchos hechos, no voy a contarlos porque sería tal. Otro joven que tenía unos dolores de pecho terribles, a punto de morir, la madre le colocó la medalla de San Benito en el pecho y él curó instantáneamente. Ojo, con esto que contamos no quiero decir que ya cualquier enfermedad vas, le pones la medalla y se cura, Exactamente, no, no es no que... quiero decir eso, pero sí que, por lo que parece, muchos de estos fenómenos sucedían sin ninguna explicación natural, como que obrados por el demonio. Recordemos que el demonio, lo dice Santo Tomás de Aquino, tiene cierto poder sobre los elementos para Sí, causar ciertas enfermedades o ciertos incendios o cosas de esas. Entonces, todo parece que es muy eficaz contra esas enfermedades, esas cosas que tienen un origen misterioso, preternatural. preternatural. Después, cerca de Subiaco, eso fue en 1858, un hombre que estaba a punto de morir por los efectos de la cólera, esa enfermedad que mató a un montón de gente en Italia, también se cura por el uso de la medalla milagrosa. Eh, bueno, un hombre que se rompe la pierna, que es curado, hay una monja que está súper enferma, súper enferma, súper enferma, y hace una novena a San Benito. Para todos los que están haciendo la novena, pues esta monja piadosa tenía dolores de pierna y no le quería contar a la superiora, porque si no iba a ser una molestia para el convento, tenían que llevar al médico y tal. Entonces, no le cuenta, hace una novena a San Benito, no se cura. Persevera, hace una segunda novena y se cura de los dolores de pierna, definitivamente. Pero poco tiempo después empieza a ver mal. Claro, por la edad, tal, Claro. los ojos se deterioran y ella no va en busca de gafas, sino hace otra novena y se cura con el poder de la medalla de San Benito. Entonces muchos curaban colgando la medalla de San Benito a los enfermos. Las hermanas de la caridad lo usaban muchísimo a los enfermos. Pero lo que las hermanas de la caridad usaban era muchísimo la medalla de San Benito a los impenitentes. Personas al borde de la muerte, hay muchos casos, de una blasfemadora o hasta una mujer que solo decía blasfemias tan obscenas y tan escandalosas que Que solo se podían no... atribuir a un poder demoníaco. Cosas horribles. Le ponen la medalla, inmediatamente deja de blasfemar. Esta mujer es muy interesante. Tal vez a los blasfemadores ponerles una medalla en la boca para que gente Para que blasfemar. no hable más. Había un borracho que se emborrachaba todos los días, la pobre esposa no sabía qué hacer con el hombre, ya le pone la medalla de San Benito en la botella de vino, debajo, no sé cómo tal, y el hombre prueba el vino y dice, qué vino horrible, espantoso, me voy de esta casa, mujer. Se levanta, se va al bar de al lado, pide una botella de vino, le dice al tipo, este vino está horrible, no le quiere pagar, va a otro, y todos los vinos le saben horribles. Y ya, Ahí llega a casa el pobre, no sé qué está pasando, que la calidad ningún del vino está vino, bueno. la Estaba calidad del aquí. vino en Francia ha disminuido. ¿Qué porquería es esta? Y el hombre ya deja de tomar vino y se dedica a beber solo agua, por el efecto de la medalla de San Benito. Un protestante, recalcitrante, protestante, la hermana de la caridad le pone la medalla, pide un padre, Ya. abjura, se confiesa, se salva. Bueno, habían unos científicos de aquel siglo de tanta ilustración que no creen en Dios, pero bueno, no sé qué tan inteligentes eran para no creer en Dios, que es señal de que no son muy inteligentes. Pero esos grandes inteligentes que creían en Dios y tal, en medio de las discusiones, había uno, era inglés, que discutía con otro y este católico el otro, saca la medalla de San Benito y la tiene en la mano y es una oración diciendo que este hombre entienda los argumentos que le doy. Ahí su opositor para, respira, le pide la medalla y se convierte y acepta todos los argumentos del catolicismo fácilmente. Entonces muchas veces vemos que las personas empedernidas que no aceptan la lógica de la razón al respecto de la fe, es muchas veces también acción del demonio. Claro. Solución, De medalla de la... San Benito. Hay un hecho interesante de un hipnotizador que tenía una joven sonámbula y que tenía mucho suceso en 1839, mucho suceso. Los hechos son del siglo XIX porque el autor del libro que Claro, consulté desde que es de esa esa época. época.
tenía mucho suceso y llevaba una especie de pobre chica hipnotizada todo el tiempo, una sonámbula, como dice el libro, hipnotizada y la presentaba y la chica adivinaba cosas, era un fenómeno y ganaba muchísimo dinero. Y fue una iglesia vieja donde quiso hacer sus presentaciones fuera de la iglesia y tuvo un insuceso tremendo. Hmm. Entonces, no, ¿será que es por causa de la iglesia? Pero se pregunta lo mismo. Entonces va al hotel, un hotel famoso, se presenta insuceso y vuelve a su región humillado, pensando que había sido tal vez la poca luz que había en el hotel, el frío que hacía, que sé más cuánto, y descubren que una monja que sabía que el hombre este iba a ir a su ciudad, plagó de medallas el hotel y la Ay, iglesia la de San Benito y el y ya. hombre insuceso total. Hay otros también hechos interesantes de unos científicos que hacían juego de las tablas tournantes, no sé, las tablas giratorias, tablas ouijas, qué sé yo, Sí, ni quise investigar qué era eso, pero cosas siniestras de satanismo, en los cuales hacían preguntas y respondía por medio de letras o por golpes, tal. Y el primer día se reúnen todos y el hombre que fue convidado, el doctor Mile X, no decir el nombre completo, se presenta y después de 2 horas los tipos ahí con las tablas estas no pasa nada. Ahí los hombres extrañados dicen, bueno, entonces mañana nos volvemos a reunir. Al día siguiente se reúnen, pero este hombre ya no participa y se queda a un lado del salón. Él debió irse, pero bueno, se quedó para contar la historia. Después se queda a un lado del salón de una forma pasiva. Y empiezan los actos de magia, tal, de satanismo con esas tablas. Las tablas se levantan Ujú. y dicen, bueno, ¿vas a responder sí o no? Sí, si haces un toque, no, si haces 2 toques. Ayer no Estimado amigo, funcionaste ¿quiere porque usted fulano de ser tal tenía la medalla de la evangelizador Virgen. como los No. heraldos del Evangelio? Porque tenía la medalla de San Ayudarles a Benito. llevar Sí. a la Santísima Virgen María a Y todos los ahí los hombres corazones, empiezan a aquí hacer en sus España. preguntas, tal, tal, tal. Pues ¿Cómo es te muy llamas? sencillo. Y me llamo Simplemente S.A.T. hágase SAT, miembro de Satán, este tal, toda la cosa canal de los siniestra. heraldos del Evangelio Hasta de que dice, España. bueno, ¿cuándo nos volveremos a Haciendo una pequeña encontrar? Y dice, a aportación, las 12. usted Eran las ayudará 8 de la a noche. aumentar A las 12. todavía A las más 12 del mediodía de mañana. nuestro No, a las apostolado, 12 de que esta va a noche. ser O sea, seguiremos suyo también. incesionando hasta las 12. Le mando una gran bendición. En Ahí nombre los del hombres se Padre, del Hijo y asustan, del Espíritu Santo. algunos se Amén. van y tal, pero como el hombre estaba en la esquina con la medalla, él ve que poco a poco todos se van, y a las 11:50 y poco no había nadie en la sesión. Esos hombres evidentemente se convierten, Claro. reciben la medalla de San Benito y ven los efectos poderosísimos de un hombre que estaba pasivo en un acto de satanismo. Ni siquiera estaba con intenciones de Tremendo. expulsar a los demonios. Después la medalla de San Benito, esto para hablar de los poderes exorcísticos que tiene. La medalla de San Benito preserva a los peligros, entonces cantidad de accidentes que hubo en aquella época, lo que hoy llamaríamos accidentes automovilísticos, accidentes de carrozas con sus caballos que van a un Claro, sí, precipicio, un abismo. Hay uno impresionante que le dan a un chico una medalla de San Benito. Bueno, ese es otro, un señor que tiene la medalla de San Benito y que su carroza cae por un precipicio con todos los que están dentro y cae al fondo, y da vueltas y en el pueblo todos van y ven y a ninguno le pasó nada porque todos llevaban la la medalla medalla de de San San Benito. Benito. Otro chico de 14 años que era aprendiz de un joyero que se cae por la escalera, cae 3, 4 pisos, cae sobre los riñones y sigue cayendo. Llega al último piso de todos los escalones de donde estaba trabajando. Ahí se levanta, sube otra vez y vuelve al taller del joyero. Y el joyero, oye, pero ¿qué te ha pasado? No, me he caído, me di aquí en los riñones, en la pierna. No, vuelve a tu casa porque tú, a ver si descansas un poco. Llegó a casa, se sentó, su madre le sacó la medalla de San Benito que tenía en el bolsillo siempre y el chico no le había pasado absolutamente nada. Entonces, vemos que preserva de los peligros. ¿Qué más decir de la medalla de San Benito? Durante las misiones ayudó muchísimo a los jesuitas, por ejemplo, el hecho de un jesuita del colegio de San Denis que tenía que recoger unos chicos en barco, hacer unas misiones, tal, todo en barco y tal, el mar estaba bravísimo y tiró la medalla de San Benito al agua y el mar se calmó, como el Evangelio, con la Es medalla increíble. de San Benito. Entonces son cosas impresionantes del poder exorcístico. Hay muchos hechos más, muchísimos hechos más. Tal vez le podemos pedir al hermano Eduardo que en las próximas novenas envíe más o grabar un especial solo de Exactamente, grabar un hechos y especial milagros o... de la vida de San Benito, pero pues no nos vamos a extender más, sino para dejar un cuadro completo, un resumen, que no fue ni tan resumen, pero un poco más denso de todo el alcance y el poder de esta esta medalla. medalla de San Benito, que como usted dijo bien al inicio, es un poder carismático dado por Dios, es un carisma que Dios puso en San Benito, que se extendió en la rama benedictina, que se pasa a los fieles de esta medalla, que es el propio poder de la Santa Cruz, triplicado, como ya lo Como- vimos, y que es un gran escudo contra las acechanzas del demonio actualmente. Los
pecadores empedernidos que se convierten con la medalla de San Benito, es porque la principal acción del demonio es el pecado. Claro. El demonio, más que querer que tú te rompas una pierna, que tu coche se rompa, de que, qué sé yo, el demonio lo que quiere es que tú te entregues al pecado. Por lo tanto, la principal acción de la medalla de San Benito va a ser librarnos del pecado, preservarnos del pecado, protegernos del pecado. Quien porta la medalla con verdadera devoción debe hacer el propósito de querer librarse del Liberarse del pecado pecado. para que de esa manera pueda tener eficacia todo la luz que él quiere expandir en contra de las tinieblas. Ujú. Entonces, bueno, es un pequeño resumen de la vida de San Benito, de De la la historia medalla, de San Benito, de los milagros, que eran muchísimos más, pero para no extendernos más en el tiempo, de esto. Y queda como conclusión, para no dejar un poco inconcluso esto, un comentario, si usted me permite, hermano Claro, Ignacio, evidente. que he hablado un montón, pero bueno, no cansarlos a todos. Un comentario súper bonito del señor doctor Plinio al respecto de el monasterio de Subiaco. Cuando él estuvo en Subiaco en el año 1980, 88. 88, 88, ¿no? en el 88, perdón, y entrando en el monasterio vio que había un árbol que nacía de un conjunto de rocas. De dentro de las rocas, él como que rompía la roca Subiendo ya, con... subiendo. Antes de llegar propiamente al monasterio, subiendo, ¿no? Esa Exactamente. rampa que hay. Y como que rompía las rocas y las ramas entraban, las raíces entraban a fondo y se agarraban bien al fondo y tal, y está un poco así torcido el árbol, pero sobrevivió. Y quién sabe cuántos años, para no decir Tiene esa. siglos, Sí, tendrá aquel árbol y cuántos milenios tendrán aquellas rocas. Y el doctor Plinio, viendo eso, hizo una analogía. Dice, esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Una vida de dificultades, de dramas, donde tenemos que penetrar, romper las rocas, romper los obstáculos y aferrarnos bien a una verdadera devoción y florecer y permanecer, como dice San Juan, permanecer en el amor hasta el final. Y esa fue la vida de San Benito y esa debe claro. ser la vida de todos nosotros. Tener nuestro fundamento en la roca firme, que es la cruz de Jesucristo, que es la devoción a la Virgen María, porque la devoción de San Benito no quita la devoción a la Virgen María, Evidente, al no, ni mucho contrario, es un menos. complemento eficacísimo y es lo que la propia Santísima Virgen quiere, que sus hijos, porque San Benito es un hijo auténtico de la Virgen María, Claro. pues sus hijos también tengan ese poder, como dice el libro de la sabiduría. La sabiduría de los hijos es la gloria de los padres, pues la sabiduría de San Benito es la gloria de la Virgen María y la sabiduría de la Virgen María es la gloria de Dios. Entonces, contar eso para que nosotros seamos esas raíces firmes, que avancemos en medio de este mundo tan satanizado, por decirlo así, con ese bombardeo que nos llega de tantos lados del ataque maligno, para que podamos vencerlo teniendo en cuenta eso, que la principal acción exorcística de la Maya San Benito es evitar el pecado. Claro. Y quien quiera tener eso claro, el resto de cosas lo va a tener por añadidura. Entonces, bueno, creo que Entonces, muchísimas gracias, hermano terminamos Esteban. así. Entonces, también a los que nos asisten, les convidamos a que porten la medalla de San Benito, pero no la porten como un amuleto, ¿no? Como hoy en día también la medalla milagrosa, mucha gente la lleva por llevarla, no, que la porten, o sea, que la lleven consigo como un tesoro precioso y una protección contra el demonio, pero no solo también una protección así al libre, al tontero, no, pero rezando cada día, estando vigilantes contra el demonio, contra sus secuaces y estar en pie de guerra, ¿no? En pie de lucha, que no va a ser una lucha externa, pero mucho más interna, ¿no? Entonces, si le parece bien, agradecemos a los que nos están A asistiendo, a que les los que asisten. nos Y solo un detalle para recordar. que las personas sepan que la medalla de San Benito le fue dedicado un breve apostólico del Santo Padre, eso no lo conté, pero tienen aprobación pontificia, por decirlo así, del Papa Benedicto XIV, que había un libro de superstición que fue condenado en el índex de los libros prohibidos, que tenía como amuleto supersticioso la medalla de San Benito. O sea, Y a las imagínate, siglas le aplicaban otras cosas horribles. Entonces ahí los estudiaron, tal, y y en vieron que base a no, eso, para que él no fuese un amuleto, como usted decía, sacó un breve pontificio dándole todo el diciendo que avalo. chanceló la medalla, sí, Exactamente, entonces para que también sepamos que tiene aprobación pontificia del sumo pontífice, sucesor de San Pedro. fenomenal. Entonces, recordad, dejad los comentarios y compartid este vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, Fenomenal. para terminar, rezaremos un Ave María, agradeciendo y pidiendo la protección de San Benito
sobre la medalla y sobre nosotros, o sea, que la medalla nos proteja también, ¿no? Una vez que tiene Clarísimo. esta tríplice poder de la cruz, entonces, para que tengamos más fuerza para recibirla. Bueno, ¿Puedes rezar? sí, claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Benito, Ruega por nosotros. San Benito, Ruega por nosotros. San Benito. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María, muchas Salve gracias. María. Estimado amigo, ¿quiere usted ser evangelizador como los heraldos del Evangelio? Ayudarles a llevar a la Santísima Virgen María a todos los corazones, aquí en España. Pues es muy sencillo. Simplemente hágase miembro de este canal de los heraldos del Evangelio de España. Haciendo una pequeña aportación, usted ayudará a aumentar todavía más nuestro apostolado, que va a ser suyo también. Le mando una gran bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.